potasio es un gran estimulador de potenciales del receptor en la terminal libre. El siguiente agente que va a liberar o a provocar una respuesta de la fibra es la serotonina y la histamina que liberan las células cebadas. Entonces estas células botan sus gránulos de histamina, bradicinina y serotonina y lo que hacen es favorecer al dolor sostenido. ¿Sí? Porque esos agentes químicos generan más potenciales de receptor, sumación y facilitación en los potenciales del receptor. Cosa curiosa, dependerá de en qué sitio se libere ciertos neurotransmisores para que se den efectos diferentes. Y así, la serotonina, cuando es liberada en el tejido dañado, produce facilitación del dolor. Pero la misma serotonina, cuando es liberada por los axones del núcleo del rafe, lo que hacen es llegar a la asta dorsal de la médula y provocar bloqueo de la sustancia P, lo que provoca analgesia. Ya no vieron los términos, estaban esperando a que vayan y copien en una pinchoja, ya deben saberse los términos. Por eso es que yo ya puse ahí paraplegia, paraparestesia, analgotermia, porque se supone que esos términos ustedes ya los dominan, pues. Analgesia sí saben qué es, ¿no? Sí. ¿Ya? Analgotermia. Como todos leyeron Snell, pues ellos son ávidos lectores buscando los términos, ya sabían que eso es ausencia de dolor y percepción de la temperatura. Pero como yo conozco a mi gente, también les puse entre paréntesis. Y habiendo dado recién una lección de eso, no son capaces de acordar con un niñito. Muy bien, entonces gracias doctor, queda claro entonces por qué es diferente el sistema de compuerta que es local frente al sistema de analgesia que es un mecanismo que involucra vías químicas y vías descendentes desde niveles de tronco y de encéfalo. ¿Sí? Y es principalmente central. ¿Hay más? No me la respondieron si se refería a la segunda o la tercera, que era con respecto a las fibras suprasegmentarias, tomando en cuenta lo de la imagen que nos puso en el examen, de la hemorragia intracraneal esencial. Ajá. Es si la hemorragia llegaría a afectar lo que serían las fibras suprasegmentarias, o sea, ya no solo sería como que el nivel de corteza. Eso ya es clínica, pero baila. A ver, tiene cráneo. La dura tiene dos capas. Generalmente el desprendimiento se da dejando el pericráneo acá y se abre la dura. O termina rompiendo y las dos hojas se pegan acá y se forma un epidural. ¿Sí? Acá se da un mecanismo que es importante que usted entienda que se produce, que se llama la doctrina de Monroe-Kelly. La doctrina de Monroe-Kelly es un principio físico, ¿no? El contenido de la cavidad craneal se mantiene en armonía y en equilibrio con respecto a un continente rígido e indeformable. ¿Ya? Esto es principalmente en adultos, no en niños, ya que el niño tiene la cabecita más blanda y tiene un poquito más de capacidad de adaptación. Pero un principio que se denomina compliance habla de que por el cerebro que está acá, aplastado, ¿no? Tiene los ventrículos y tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El encéfalo está cubierto y está ocupando el espacio, pero es en un 100% vasos sanguíneos, líquido cefalorraquídeo y encéfalo. El encéfalo está formado principalmente de agua y grasa. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo sabemos y la sangre también. O sea, prácticamente es una cavidad con compartimentos de agua. ¿Ya? Y esos compartimentos de agua pueden intercambiarse. Tenemos el sistema linfático que permite que esto salga al líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo lo arroje a los senos durales, ¿no es cierto? Y los senos durales botan eso al sistema venoso.
Entonces por ahí se puede ir el agua. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tengo un punto en el que, por más que haya una lesión adicional en una cavidad de la que yo estoy ocupando mucho espacio, yo puedo darme formas para que no pierda la capacidad funcional, mi tranquilidad funcional, botando el agua que tengo en el tejido parenquimal o vaciando el contenido de los ventrículos, haciendo que se vayan por los vasos sanguíneos, que hay un mayor drenaje, achicando el tamaño del cerebro de esa forma, como una esponja a la que yo exprimo para que se vaya achicando y ocupe menos espacio. ¿Sí? Entonces, esa interacción de espacios es la doctrina de Monroe-Kelly, que describe la compliance cerebral. ¿Qué es lo que dice la doctrina de Monroe-Kelly? Entonces existe un equilibrio entre los compartimentos del contenido intracraneal con relación a un continente rígido y deformable, que hace que el líquido se intercambie entre cavidades para mantener una normofunción. Cuando la doctrina de Monroe-Kelly se rompe, empiezan los problemas. ¿Y cómo yo sé que se afecta la doctrina de Monroe-Kelly? Porque este intercambio es insuficiente y lo que empieza a fallar es el aporte sanguíneo. La presión, entonces, que ejerce esta lesión sobre la superficie de un tejido, de un órgano que es eminentemente grasa y agua, lo que va a generar es que estos vasos sanguíneos tengan que hacer mucha fuerza y empujar, hacer que el corazón y el tono de los vasos sanguíneos empuje la sangre para que venza a estos vasos colapsados y le llegue sangre al cerebro. ¿Ya? Entonces empieza a aparecer algo que se llama la tríada de Cushing, que no es lo mismo que el síndrome de Cushing. La tríada de Cushing, que hace que se produzca un aumento de la tensión arterial diferencial. ¿Por qué? Porque la presión sistólica, que es la que se genera por la fuerza del corazón, se empieza a disparar. ¿Ya? A eso usted encuentra problemas de bradicardia, porque el corazón empieza ya a tener trastornos por esta mala irrigación a nivel de tronco. Y los mecanismos respiratorios empiezan a ser agitados y después irregulares. Entonces, si usted se da cuenta de que se produce eso, hipertensión diferencial, bradicardia, trastornos respiratorios, quiere decir que está empezando a fallar la confianza y todos los esfuerzos que usted está haciendo son insuficientes. Entonces, el cerebro, como es un gran requiriente de oxígeno y glucosa, empieza a morir. ¿Sí? Entonces, cuando eso se produce a nivel de la corteza, en los sectores en donde hay vasitos sanguíneos, ¿qué es lo que va a suceder? Lesión neuronal. Si es que esta compresión es resuelta con tiempo, el grado de muerte es mínimo. Y entonces usted puede tener recuperación funcional cuando estas células pasan de cromatólisis a salud. ¿Sí? Usted me entiende por lo que ha visto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto también afecta a los vasos sanguíneos que están rodeados de fibras. Entonces la sustancia blanca también puede presentar daño por estos efectos. Entonces, ¿una lesión extraaxial puede generar daño cerebral? Sí, en forma indirecta. No generó el daño directamente la lesión, pero la compresión determina interrupción de la circulación ante la pérdida de la compliance y la activación de mecanismos de compensación que, al ser insuficientes, provocan isquemia y muerte o lesión neuronal reversible. Cuando hay este tipo de lesiones, es donde se aplica la craniotomía, ¿verdad? Para aliviar la presión del cerebro. ¿Sí? No craniotomía, bueno, en realidad usted sí, ¿qué enfrenta? Ya, ustedes habrán realizado, me imagino. Les encanta leer hielos que se producen edemas. ¿Sí? Hay un edema que se llama vasogénico. ¿Sí? El edema vasogénico se produce cuando el vaso sanguíneo está alterado o hay aumento de presión, entonces fuga de la barrera hematoencefálica hacia el exterior. Eso generalmente pasa en los tumores porque los vasos sanguíneos que se forman en los tumores
ya están enrarecidos, están dañados. ¿Sí? Ya no tienen la barrera hematoencefálica bien. Por ejemplo, los artrocitomas, que los artrocitos se encargan de hacer la barrera hematoencefálica, son artrocitos mal formados, que no cubren bien a los vasos y son vasos que se están formando desesperadamente por el tumor para nutrirse, entonces generan fenestras que botan líquido al exterior y se empieza a hinchar los alrededores del tumor. Eso es un edema vasogénico. Hay un edema intersticial que se produce cuando, por ejemplo, esta masa obstruye el sistema ventricular, y el sistema ventricular que no tiene a dónde sacar el líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos, empieza a romper el epénima por presión. Las unidades de estritas se rompen y se meten. Entonces eso se llama edema intersticial. Se mete en el intersticio del parénquima. Y el tercer edema, el que me interesa, es el edema citotóxico. Una célula cromatolítica es una célula citotóxica. ¿Por qué? No tiene glucosa, no tiene oxígeno y por tanto no tiene ATP. Entonces, ¿puede recuperar su ósmosis? ¿Puede recuperar su molaridad o su equilibrio? No, porque no puede activar la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Entonces la persona empieza a convulsionar, pierde funciones neuronales, ¿ya? Y lo que se hincha es la célula se empieza a inflar. Porque el sodio que se metió no puede ser expulsado por la bomba sodio-potasio, entonces empieza a jalar agua. ¿Sí? Ya. Entonces, en esos casos, el problema no se resuelve con una craniotomía. Son contadas las veces. Generalmente, cuando un hematoma genera disfunción, hay dolor de cabeza, hay problemas de isquemia, usted puede sacarlo con craniotomía, pero lo que tiene que hacer es una craniectomía, porque el cerebro que se hinchó por la lesión va a quererse salir por acá. Y si usted le vuelve a poner la tapa, que es lo que se llama craniotomía, lo que hace es que este hinchazón se va y quiera salir por el agujero occipital o comprima el hongo sobre el mesencéfalo y el paciente muere en la. ¿Ya? Bueno, entonces, sí, doctor, sí, se puede producir. ¿Alguna pregunta? Le ponemos más alta. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, pero más que una pregunta, una aclaración. No se me da del todo entender la función de cómo llega la información de los nervios inferiores hasta la parte superior. O sea, sé que es por conexiones de fibras. A la parte superior. ¿A qué parte superior? Al cerebro, sobre todo. O sea, cómo se controla toda la movilización de los miembros inferiores. ¿Cómo se controla la motricidad de los miembros inferiores? El sistema de coordinación, de control de los miembros inferiores y en general el sistema de regulación e inhibición del cerebelo no ha sido todavía visto, así que no tiene por qué saber. Solamente tienen que tener la noción de que hay vías aferentes, como las que vimos hoy en práctica,